A veces es un latido acelerado que no se calma, otras una leve incomodidad en la cabeza que no se va, y en ocasiones nada que la delate a tiempo. Que sea silente no disminuye su impacto, al contrario, la hace más peligrosa. Llega a la vida del joven aparentemente sano, de una madre de familia o el abuelo que nunca se queja. El desconocer su existencia la convierte en una bomba de tiempo. Por eso hoy queremos hablar de los factores que nos ponen en riesgo y especialmente de los exámenes para detectar y monitorear la hipertensión. Empezaba a latirme la cabeza y ahí yo evidenciaba que era un momento en el cual tenía que poner un alto. Aún así yo me quedaba con ese como malestar, ese punzón y una fatiga terrible después de como ese escenario. La hipertensión no diagnosticada o mal controlada tiene repercusiones sobre otros órganos. Ahora vemos hipertensión incluso desde la adolescencia, entre los 17, 18 años. Sigilosa, sin anunciar su llegada, se filtra lentamente en el cuerpo elevando la presión arterial de manera imperceptible. Con el tiempo va dañando órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro, hasta que, finalmente, su ataque mortal se revela como un infarto, un derrame cerebral o una insuficiencia renal. Así ataca la hipertensión arterial, sin síntomas en sus primeras etapas, y después se vuelve peligrosísima. Para conocer al enemigo, lo primero es entender qué es y cómo funciona la presión arterial. La presión arterial es una presión que ejerce el sistema arterial del organismo en conjunto con el corazón para llevar sangre a diferentes órganos, sobre todo los órganos vitales, cerebro, corazón, riñones. La presión óptima es menor a 120/80 y la hipertensión arterial, es decir, cuando este balance se altera, la presión está por encima de 140/90 como para establecer un diagnóstico de hipertensión. Ahora bien, que la presión arterial aumente es un mecanismo de defensa completamente normal en ciertas circunstancias. La presión arterial puede elevarse ante diferentes circunstancias, como por ejemplo el ejercicio físico, una actividad extenuante al que el paciente quizás no esté acostumbrado. Entonces la presión compensatoriamente aumenta para poder llevar el requerimiento de sangre oxigenada a todo nuestro organismo, pero es en condiciones fisiológicas, ¿sí?, para compensar quizás esos momentos. Pero cuando la presión arterial se encuentra elevada de manera persistente, ya no es normal, ya es una condición que se considera una enfermedad. Y es muy importante hablar de esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la hipertensión es el principal factor para sufrir una enfermedad cardiovascular. La Organización Panamericana de la Salud calcula que en la región ocurren cada año 1.6 millones de muertes por este tipo de enfermedades y que 250 millones de personas en el continente padecen de presión alta. El gran problema es que muchos no lo saben o no la toman en serio. 1 de cada 3 pacientes en el mundo tiene hipertensión, ¿sí? Y de estos 3 pacientes, la mitad no sabe que tiene hipertensión, es decir, son pacientes que están andando por el mundo sin saber que tienen hipertensión. Y el siguiente dato alarmante que salió fue que de estos, el 50% de pacientes que saben que tienen hipertensión, el 50% está mal controlado, es decir, no acude al médico, toma su medicación porque alguien le recomendó y sus cifras tensionales, es decir, los valores de la presión alta no son los que debería tener, es decir, siempre están sobre los valores normales. La prevalencia de hipertensión arterial a nivel mundial es muy alta, se considera es la 5ª enfermedad dentro del proceso de morbimortalidad que lleva a complicaciones cardiovasculares porque es un factor de riesgo cardiovascular y en nuestro país la prevalencia cada vez aumenta, sobre todo en edades más jóvenes, es decir, cada vez el diagnóstico de hipertensión es más temprano. Ahora vemos hipertensión incluso desde la adolescencia, entre los 17, 18 años, entre los 30 y 45. Ese es el caso de Leonardo, quien a sus 27 años ya fue diagnosticado con hipertensión. A mí se me presentó hace un año aproximadamente en el lugar en el que yo trabajo. Estaban realizando los chequeos ocupacionales a todos los colaboradores
Y pues cuando tuve la valoración con la doctora, me dijo que estaba bastante agitado, que estaba con la tensión un poco disparada. Me mandó a complementar unos exámenes adicionales por el tema de mi peso. Estaba como un poco alterado el tema de mi índice de masa corporal. Se complementaron con unas situaciones que estaba yo presentando, que me sentía un poquito cansado, más de lo normal, y yo no era usual que presente dolores de cabeza. Yo de hecho lo confundí en cierto punto hasta como un cuadro de ansiedad, como que me ponía así, y claro, mi trabajo demanda mucha actividad simultánea. Entonces, sí, en momentos en los que yo tal vez tengo picos de estrés, y cuando yo entraba en esa situación, claro, empezaba a latirme la cabeza, y ahí yo evidenciaba que era un momento en el cual tenía que poner un alto y salir a caminar, tomar agua como para relajarme y volver a calmarme. Pero aún así yo me quedaba con ese como malestar, ese punzón y una fatiga terrible después de como ese escenario. Como parte del tratamiento, Leonardo sí o sí tiene que asistir a controles médicos programados, muy parecidos a los que se haría una persona con sospecha de hipertensión. Tenemos acá a nuestro paciente, él ya viene con un tratamiento regular farmacológico. Vamos a hacer un control de presión para verificar que los valores estén dentro del objetivo y que su tratamiento esté funcionando correctamente. Este es un tensiómetro manual que nos permite escuchar la presión sistólica y diastólica y conocer cuál es el valor en el que se encuentra el paciente. Podemos revisar ahí los valores y nosotros tenemos dos sonidos. El primer sonido que escuchamos es el sonido de la presión sistólica a medida que vamos bajando, ¿sí? Y el segundo sonido es el sonido de la presión diastólica. Así podemos saber cuál es el valor de presión que maneja nuestro paciente. Leonardo, vamos a hacer una revisión del corazón, que se conoce como auscultación cardíaca, para escuchar los ruidos cardíacos, ya que la presión puede estar a veces asociada a taquicardias, arritmias o alteraciones en el ritmo cardíaco. Otra parte del control del paciente es valorar el peso, la talla y calcular el índice de masa corporal. Es importante como un factor de riesgo que se asocia a la hipertensión arterial o al mal control de la presión arterial. Ante la sospecha de que la presión arterial de una persona está alta, se hacen estudios adicionales para su diagnóstico, más aún si la persona tiene alguno de los factores de riesgo que pueden desembocar en hipertensión. Las causas para generar hipertensión arterial son diversas. Se basan en algunos factores de riesgo que podemos medir, como por ejemplo la edad del paciente. A mayor edad tenemos más riesgo de presentar este proceso de hipertensión arterial. También la obesidad. También el consumo de alimentos de una dieta no apropiada, con altos consumos de sal o alimentos procesados, el sedentarismo o la falta de actividad física. El estrés como un factor de riesgo para desarrollar hipertensión también se lo ha estudiado, ¿sí? Por lo tanto, se considera un factor ambiental que puede en el individuo impactar de manera negativa y aumentar sus niveles de estrés. Producen muchas citoquinas proinflamatorias que ayudan a que la presión aumente y que pueda ser un factor de riesgo. Y también tener una base genética, familiares de primer grado que pueden tener hipertensión arterial, son factores que condicionan a desarrollar la enfermedad. El problema es que la presión alta en la mayoría de casos no da síntomas. De ahí que la llamen la asesina silenciosa. Los síntomas son muy vagos, ¿sí? A veces puede producir un poco de dolor de cabeza. En ocasiones, cuando es mucho más severo, tiene dolor en el pecho. Puede traer un poco de sensación de malestar, de decaimiento, a veces un poco de dolor en la espalda. La hipertensión casi no tiene síntomas. Hay pacientes que no lo sienten a pesar de estar en crisis hipertensiva, y que el diagnóstico, esto hace que el diagnóstico sea tardío, es decir, cuando ya tienen complicaciones adicionales. En el caso de Ricardo, los síntomas empezaron simplemente con mucha sed. Mi problema apareció algún rato que se me empezaron a secar los labios. Entonces concurrí al IES, al Seguro Social. Pero me topé con la ingrata cosa que el médico me dijo: no, pues ya le dio una hipertensión y le ha de seguir subiendo y algún rato se ha de morir. Me dejó, me dejó preocupado. Poco a poco fueron apareciendo otras cosas. Le digo, de pronto un dolor de cabeza, de pronto un malestar de cuello y a veces situaciones de sed. Esto de que de pronto me iba a afectar al riñón con el tiempo, entonces era mi preocupación. Entonces,
Y la preocupación de Ricardo no era exagerada, pues una hipertensión que no ha sido diagnosticada o que no ha sido atendida adecuadamente termina por tener efectos devastadores en órganos como el cerebro, el corazón y el riñón. La hipertensión no diagnosticada o mal controlada tiene repercusiones sobre otros órganos, ¿sí? Una de las causas o uno de los efectos que tiene no muy conocidos es sobre el riñón. El riñón tiene un grado también de lesión muy importante y que genera que este paciente pueda desarrollar insuficiencia renal y llegar a diálisis, ¿sí? Entonces aquí también nos viene otro dato importante y es que la primera causa de ingreso a diálisis de los pacientes es la hipertensión, ¿sí? El 70% de los pacientes que están en diálisis tienen hipertensión. Y una de las cosas que más nos cuentan los pacientes es que cuando le diagnosticaron hipertensión, nunca más regresaron a los controles o que los controles que tenían sobre la hipertensión eran muy esporádicos. La hipertensión tiene que ser controlada no por los síntomas que están en ese momento, sino por lo que puede suceder a largo plazo. Y a largo plazo nosotros hablamos de 20 años, a veces de 25 años, que es el tiempo en el que se ven estos efectos, pero que son extremadamente grandes, porque un daño del corazón y un daño del riñón en nivel de insuficiencia dejan incapacitante a los pacientes. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que la presión alta en nuestras arterias lastima a un órgano tan importante como el riñón? El riñón es un sistema hidráulico que tiene un filtro perfecto. Este filtro tiene la capacidad de separar sustancias, ¿sí? Y de filtrar sustancias. La hipertensión, cuando viene, lo que genera es una alta carga sobre este filtro y produce que haya lesiones sobre estas fibras, y eso genera que el riñón rompa las fibras por el un lado y por el otro lado que se inflame todo el sistema, ¿ya? Y eso produce que, como es demasiado tiempo, o sea, tengo 10 años, 15 años, 20 años que estoy como que lesionando persistentemente estas fibras y simplemente el riñón ya no permite el proceso de limpieza de la sangre y ya no tiene la capacidad de filtrar, y el cuerpo empieza a llenarse de toxinas. Entonces eso conlleva a que el riñón ya no funciona y que tenga que hacerse diálisis del paciente. La hipertensión necesita tratamiento, la hipertensión necesita control permanente. La hipertensión no puede ser una pastilla que tomo desde hace 20 años y que nunca más nadie me volvió a revisar la pastilla. La hipertensión trae consecuencias, por lo cual es necesario que los controles médicos con el cardiólogo, con el nefrólogo sean permanentes. No importa que el médico diga todo está bien, sigue tomando la medicación, sino es el hecho de que tengan este control para que saber que realmente están bien los órganos, ¿no es cierto? La próxima semana, ¿cómo afecta la hipertensión al corazón? Además, ¿qué podemos hacer para prevenir y combatir a esta enemiga silenciosa?